acabe. ¿Sí? Y hoy el tema era cómo mantener una familia, cómo hacer para que la familia se preserve. Y de ese tema hay muchas cosas por enseñar que dice la palabra. Entonces, orando, Dios me insta a enseñar lo que menos se enseña de ese tema. Porque lo que más se enseña es, bueno, hay que educar a los hijos, cómo se educan, bien, pero hoy vamos a ver un aspecto del discipulado que no se enseña tanto. La educación de los hijos es discipulado, ¿cierto? Tenemos que discipularlos en todas las áreas que la Biblia nos enseña. Nos enseña 4 áreas. Lucas 2:52 nos enseña 4 áreas para el discipulado. ¿Qué es? ¿Qué nos dice? Dice que él crecía en estatura, o sea que tengo que enseñarle a los hijos, ¿sí?, cómo crecer, cómo manejar su cuerpo. Yo veía a Federico que ya camina, ¿sí? ¡Wow! Ya camina, pero aún también gatea, ¿sí? Entonces, pero se le está enseñando cómo manejar su cuerpo físico. Bien, ese es un área que tenemos que también alimentarlos, educarlos, cómo alimentarse, todo eso. También hay un área intelectual, bien. Esa área intelectual tienen que conocer el mundo, tienen que conocer el diseño que Dios hizo para cada cosa. Tenemos que enseñarle de todo, ¿sí? Y eso se llama la academia o lo académico, y es el área intelectual, bien. Y cada uno va a saber algo de esa área, un poquito más que otros, y otros van a saber un poquito más en algún área académica que yo. También hay un área social, ¿sí? Sabiduría para con los hombres, dice ahí, cómo tratar a los demás, ¿sí? Cómo relacionarnos con los demás. Bien, entonces tenemos que enseñarles que no somos aislados ermitaños, ¿sí?, sino que tenemos que relacionarnos con otros. Y también, y sobre todo, el área espiritual. Tenemos que enseñarles de Dios y cómo vivir con Dios. Y esas son las 4 áreas que implica el discipulado. ¿Bien? Entonces los discipulamos a los hijos en esas 4 áreas. Entonces de cada una de esas áreas hay muchas cosas que hacer, que cuando deben empezar a lo académico, que cuando hay que enseñarles de Dios, y cuando hay que enseñarles teología. Bueno, cada una de esas cosas, ¿sí?, hay que hacer. Pero dentro del discipulado, ¿sí?, hay un tema que no se enseña tanto. Y en la acción de discipular es la disciplina. La disciplina es la acción del discipulado, es decir, es estar bajo discipulado. Estoy en una disciplina donde hay unas reglas, donde hay unas leyes, donde me han enseñado esas leyes y estoy tratando de vivirlas y de cumplirlas. Eso es la disciplina. Entonces, dentro del discipulado se espera que los hijos obedezcan las leyes que se les enseña. Bien, pero ¿qué sucede cuando no obedecen? Porque son libres y pueden decidir obedecer y pueden decidir desobedecer. Entonces, ¿qué pasa cuando no? ¿Sí? Cuando no obedecen. Entonces tenemos que corregirlos. Bien, entonces la disciplina implica un aspecto de obediencia a las leyes que se están discipulando, pero también implica un aspecto de qué hacer cuando no obedecen. Y eso es lo que es la corrección. Y dentro de la corrección, ¿sí?, hay diferentes formas, ¿sí?, hasta llegar al castigo. Entonces el discipulado incluye disciplina, corrección y castigo. La idea es que 95% de lo que le enseñamos a los hijos, ellos lo obedezcan, ¿sí? Y va a haber un 5% que ellos, ¿sí?, puede ser que no obedezcan. Eso sería lo ideal. Bien. A veces hay niños que desobedecen más que otros. ¿Bien? Entonces tenemos que educarlos más en disciplina, corrección y castigo. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué dice Dios respecto a cómo mantener la familia cuando, ¿sí?, hay desobediencia de los hijos. Porque cuando está obediencia, pues la familia es súper chévere, ¿sí? Entonces, la mantenemos, la amamos. Pero ¿qué pasa cuando desobedecen? Entonces, ya entramos nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestro propio yo, ¿sí? Ellos, la desobediencia, ya hay caos, ¿sí? Hay conflicto. Entonces, ¿qué hacer para ello? Entonces, ¿cómo la Biblia nos instruye en ello? Es lo que vamos a ver hoy. Y
Yo tengo acá abierta la Biblia en el primer pasaje, que es 1 Corintios 13, 4, 8. Y la voy a dejar abierta allí porque el resto de los pasajes los tengo acá en la hoja. ¿Bien? Pero la dejo ahí abierta porque 1 Corintios 13 nos habla del amor. ¿Sí? ¿Cómo es el amor? ¿Cierto? Y ese pasaje lo conocemos. ¿Bien? Es un pasaje muy bonito, pero muy difícil. Es difícil cumplir lo que dice ahí. Bien. El amor sí, se expresa de muchas formas, pero todo lo que hagamos en corrección, en disciplina, corrección y castigo a los hijos, debe ser en amor. ¿Bien? Y por eso, ¿sí? Ese es el versículo clave, tiene que ser en amor. ¿Bien? Entonces vamos a mirar que si el amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo recibe, ¿sí? Pues implica que el proceso de discipulado a los hijos también es un proceso de discipulado de Dios con los padres. ¿Bien? Porque debe vivirse en amor. ¿Bien? Entonces ahí vemos todas las características del amor. Y el Señor nos da cómo practicar 1 Corintios 13. Porque cuando leemos 1 Corintios 13, vemos, wow, no, es lindísimo, pero ¿cómo logramos eso? ¿Sí? Entonces en Mateo 22 está la respuesta de cómo, ¿sí?, se aplica 1 Corintios 13, que es la regla de oro, Mateo 22, 36, 40. ¿Sí? Que nos dice, ama a Dios, ¿sí?, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ama a Dios y hazle a los otros lo que quieren que te hagan a ti. Entonces, si tú amas a Dios, ¿qué quieres que te hagan a ti los otros? Pues el bien, lo que Dios dice. Entonces tú tienes que hacerle el bien a los otros. ¿Sí? Trata a los otros como quieren que te trate. ¿Cierto? Pero ese es el segundo. El primero es amar a Dios. O sea que debo tratar a los otros, ¿sí?, como Dios me dice. Y esperaría que me traten así, pero no va a ser así 100%. ¿Bien? Pero esa es la forma de vivir el amor. ¿Sí? En Dios, poder tratar a los otros como quiero que me traten en Dios. ¿Bien? Yo no puedo controlar la decisión de los demás de hacerme el bien. ¿Sí? Pero sí puedo controlar mi decisión de hacerles el bien y de cómo reaccionar cuando ellos me hagan el mal. ¿Sí? Bien, eso es lo que puedo controlar. Y esa es la práctica de 1 Corintios 13, Mateo 22. Entonces, educar es educar en amor a los hijos. ¿Bien? Entonces, todo lo que tiene que ver con disciplina, corrección y castigo debe ser en amor. Los hijos requieren discipulado y dentro del discipulado pues se va a requerir a veces corregirlos porque van a decidir mal y también a veces castigarlos porque ¿sí?, no solo decidieron mal, sino se mantuvieron en su mala decisión. Entonces vamos a ir a Efesios 6:4. Este sí, busquémoslo. Y dice, Efesios 6:4 nos dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, ¿cómo provocamos a ira a los hijos? Cuando no los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Pero disciplina implica primero discipulado, ¿sí?, amor educativo. Y dentro de eso, unas excepciones que va a ser la corrección y el castigo. Pero nosotros tenemos aquí el tácito de que disciplina ya es de una vez castigamos. ¿Sí? Pero recuerden que en la primaria le evaluaban a uno disciplina y conducta. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? A veces había algunos que no le iba muy bien en disciplina, ¿sí?, pero en conducta no les iba mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? ¿Sí? Que la conducta, ¿sí?, es cómo tú decides tratar a los demás. ¿Sí? Cómo te conduces con los demás. ¿Bien? Pero es propio, es una decisión propia. Mientras que la disciplina es una decisión ante un ente externo que se llama ley.
¿sí? Esa es la disciplina. O sea, tenemos las leyes que son externas a mí y yo decido obedecerlas o desobedecerlas. Esa es la disciplina. Por eso el discipulado es disciplina, porque yo le doy leyes al hijo, no el hijo decide de por sí esas leyes, sino yo se las doy. Bien, y esa es la disciplina. Como yo, ¿sí?, obedezco las leyes externas que me ponen a mí. Esa es la disciplina. Y la conducta es lo interno, ¿sí? Cómo yo trato a la gente, ¿sí?, internamente, sin las leyes, así no haya ley, ¿bien? O así esté la ley, cómo yo lo hago desde mi decisión interna. Entonces la disciplina implica leyes, implica criarlos con las leyes, ¿sí?, del Señor y amonestarlos cuando no estén obedeciendo las leyes del Señor. Bien, entonces se necesita corrección para amonestarlos cuando no están en las leyes del Señor. Para eso Dios le da autoridad a los padres. Los padres tienen autoridad para educar a sus hijos, para discipularlos, para estar en disciplina con ellos y dentro de la disciplina en amor educarlos, pero también corregirlos y castigarlos en amor. Ese es el centro de verdad. La autoridad es autoridad en amor, ¿sí? Esa es la autoridad que Dios le dio a los padres. Bien, recordemos que autoridad es la capacidad dada por el autor, el permiso dado por el autor. Eso es la autoridad. El autor es Dios, el Padre. Él hizo todo. Bien, y Él, en el diseño que hizo, de Él que tiene toda la autoridad, ¿sí?, tenía toda la autoridad del Padre, entonces nos dio a los padres una autoridad para educar a los hijos en discipulado, disciplina, corrección y castigo. Bien, entonces esa autoridad es en amor. ¿Cuáles son los extremos de esa verdad, de ese centro de verdad de autoridad en amor, autoridad de los padres? Un extremo es sin autoridad. No tengo autoridad sobre los hijos, no los guío, son pollitos silvestres, soy el amigo de mis hijos, ¿sí? Y claro que debemos tratarlos bien, pero no estamos al mismo nivel de los hijos, ¿sí? Tenemos autoridad sobre ellos. Bien, pero entonces uno es sin autoridad y eso es amor, pero sin autoridad. Y Dios lo que diseñó fue autoridad en amor. Y el otro extremo es el autoritarismo. Es autoridad sin amor. Bien. Entonces es una tiranía, una dictadura, ¿sí?, maltrato. Bien. Esas son las formas equivocadas de usar la autoridad. Lo que vemos en la gente pagana es que una generación, una a tres generaciones andó en un extremo, ¿sí?, digamos en el autoritarismo, ¿sí? Nuestros abuelos les tocó así, bisabuelos, ¿sí? Y luego dicen, no, eso no sirve, vámonos al otro extremo, dejemos que mi hijo haga lo que quiera, ¿sí?, le voy a comprar todo lo que diga, ¿sí?, y no me va a preocupar tampoco, ¿sí? Tengo que ponerle límites y sobre todo que conozcan de Dios. Entonces, vamos a ver que si hay alguien que tiene autoridad en amor sobre mí, es decir, que nos ama, será fácil obedecer a quien te ama, porque si alguien te ama, te va a dar leyes, ¿sí?, para tu bien. Entonces, todo lo que es la disciplina son leyes para el bien de los hijos. Todas las leyes que vamos a educar en familia son para el bien de los hijos. Ellos deben de saberlo, pero ellos a veces por sus emociones creen que son para molestarlos. Y nosotros como padres también reaccionamos a su falta de obediencia, también en nuestra carne, y también, sí, lo hacemos mal. Entonces Dios diseñó que la disciplina sea para el bien y que sea fácil obedecer, porque si las leyes son para tu bien, pues debe ser fácil obedecer. ¿Bien? Entonces el proceso de la disciplina debe ser fácil, pero estamos luchando contra la carne, ¿sí?, tanto nosotros como padres y tanto los hijos. Bien, entonces los hijos, ellos tienen la oportunidad de obedecer o desobedecer. Cuando obedecen, ¿sí?, pues van a ser libres, pero cuando desobedecen, saben que hicieron mal, porque ya le has enseñado la ley, pero además tienen la ley natural en su corazón. Su conciencia les dice, ¿sí?, que ellos han hecho mal. A veces ellos creen que la ley es incorrecta y que los padres están equivocados, sobre todo cuando llegan a la juventud. Bien, pero si de verdad quieren profundizar en la ley, en la palabra, pues van a ver que
si es una ley en el Señor, pues va a ser correcta. Entonces vamos a leer qué nos dice de la disciplina Dios entonces allí. Esto está en Hebreos 12 del 6 al 8. Vamos a ir a Hebreos 12 del 6 al 8. ¿Y qué nos dice de cómo administrar disciplina a los hijos? Entonces dice, Hebreos 12, 6, 8. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces claramente debemos disciplinar a los hijos, y la disciplina debe ser en el Señor, ¿sí? Es lo que nos dice, ¿sí? Y claramente hay un diseño de Dios para la disciplina de los hijos. Bien, entonces si no disciplinamos a los hijos, entonces no lo estamos amando, ¿sí? Porque dice que el padre ama, ¿sí?, al hijo y lo disciplina. Entonces el hijo tiene la libertad de decidir obedecer o no la ley, pero también la responsabilidad de asumir las consecuencias a su decisión. Entre más evidente sea la instrucción y más evidente sea el beneficio de la obediencia a esa instrucción, pues es más fácil obedecer. ¿Bien? Y los hijos pueden obedecer, pero también pueden desobedecer. Cuando desobedecen, entonces debemos empezar a corregir. Corregir es entre dos mínimo, ¿sí? Y regir es gobierno, ¿sí? Entonces vamos ahora, él tenía la oportunidad de gobernarse solo, autogobierno, ¿cierto? Decidir, obedecer voluntariamente. Pero como no lo hizo, entonces ahora le toca que lo corrijan. Es decir, que él y otro, su autoridad delegada, sus padres, ¿sí?, van ahora a gobernar. O sea que ahora lo va a gobernar a él no solo, sino también sus padres. Eso es corregir. Y a través de ese gobierno lo van a volver a llevar al camino correcto de la obediencia. Entonces ahí vamos a corregir. Y esa falta de obediencia, esa falta de carácter de obediencia, pues hay que corregirla. Y el primer paso para corregir es que se corrige en privado, no en público, ¿sí? En privado se corrige porque es un asunto de vergüenza. El diseño que tenemos es que somos libres para obedecer, pero también para desobedecer. Pero es tan obvio la ley que hay, la revelación de Dios que hay, pues que lo que se espera es que obedezcas. Ese es el diseño que tenemos. Entonces, por eso cuando desobedeces es un acto de vergüenza para el que desobedece y también para los padres. Entonces, por eso se hace en privado. La corrección se hace en privado. Lo que se hace en público es la exaltación del buen carácter, pero el mal carácter se corrige en privado. Entonces, no siempre estamos en privado, ¿sí? A veces estamos en público, entonces tenemos que ver cómo vamos a corregir. Bien, ¿y qué es lo que se corrige? El carácter, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado alguna vez, creo. Corregir el carácter y no el logro, ¿sí? Corregimos es la falta de carácter. ¿Y cómo lo corregimos? Con el bien. Con el bien vencemos el mal, es decir, con el carácter, ¿sí? Y con el carácter, entonces exaltamos el carácter y corregimos la falta de carácter. Entonces, el ejemplo típico de la evaluación en el colegio, entonces muy bien que sacaste 5 en el colegio, eso sería exaltar el logro. Pero no, tu dedicación, ¿sí?, tu perseverancia en el estudio obtuvo ese resultado. Te felicito por tu dedicación, por tu esfuerzo, ¿sí? Entonces resaltamos ese carácter, no el logro. Y esa es la forma de disciplinar. Tampoco les decimos desde antes, exaltamos el futuro del buen carácter. Esas son las palabras bonitas para decir no sobornemos a los hijos. ¿Qué quiere decir? Si te portas bien, te voy a dar esta chupeta.
Eso no es exaltar el buen carácter, ¿sí? Lo normal, o sea, 95% de las veces, es que obedezcas, ¿sí? O sea, se espera es que te portes bien, ¿sí? Eso es lo que se espera, ¿bien? Ahora, si te portaste súper bien, bueno, yo puedo exaltar la excelencia del carácter, es lo que exalto, ¿sí? Entonces, excelente es que excedió las expectativas, fue sobresaliente, entonces lo premio, ¿sí? Con algo, pero no le digo desde antes te voy a premiar, sino, oye, estuviste muy bien hoy, ¿sí? Vamos a comprarte un heladito, ¿bien? Pero el carácter, ¿sí? Debe exaltarse solo cuando exceda, pero no privarlos o sobornarlos con que te voy a dar esto si haces esto. Bien, ahora llegamos a la época de Navidad y hay mucho soborno para los hijos. ¿Quieres ese regalito? Bueno, entonces haces esto. Bien, y eso se llama soborno y Dios aborrece el soborno, dice su palabra. Pues no podemos, ¿sí? Educarlos de esa forma. Entonces, eso es la libertad que ellos tienen, de poder decidir obedecer y desobedecer. Pero, ¿qué sucede cuando no obedecen? Entonces, vamos a mirar qué sucede cuando no obedecen. Vamos a ir a Proverbios 29, 17. Entonces dice, Proverbios 29, 17. No, mira ni el tiempo, vamos a mirar. Okay. Bien. Entonces, Proverbios 19, 17. No, 29, 17. ¿Qué nos dice? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Este versículo hay que tener fe para creerlo. ¿Por qué? Porque va en contra de nosotros mismos, de nuestra carne. Porque dice que si corregimos a los hijos nos dará descanso y nuestra alma está alegre, ¿sí? Pero nadie quiere que tengamos que corregir a los hijos, ¿sí? Es decir, que la corrección de los hijos debe ser algo, ¿sí? En amor, e inclusive nos debe dar alegría, porque cuando nuestros hijos se equivocan, si los corregimos bien, pues se espera que no se equivoquen más. Bien, entonces aquí hay algo clave para empezar a ver la corrección, y es que la corrección a los hijos no es algo personal con los padres. Los padres no deben tomarse personal las desobediencias de sus hijos, ¿sí? Pero no lo tomamos, ¿sí? No lo tomamos personal como una ofensa ante nosotros, ¿sí? Por eso es difícil creer este versículo. Pero no debe ser personal. Ellos son individuos, por eso se llaman individuos individuales. Ellos decidieron embarrarla, decidieron no obedecer. Yo tengo que en amor llevarlos a el camino de la obediencia. Entonces no es algo personal, pero a veces no lo tomamos personal. ¿Bien? Entonces ese es el primer paso. Esta corrección nos debe dar alegría al final. ¿Bien? No es contra nosotros que ellos están desobedeciendo, sino ellos están desobedeciendo contra Dios y contra ellos mismos. Yo solo estoy poniendo las leyes que Dios me ha dicho que ponga, ¿bien? Pero esa desobediencia a esas leyes es contra Dios y se están haciendo daño ellos mismos. Cuando son jóvenes ellos no se dan cuenta, uno no se da cuenta del daño de desobedecer, ¿bien? Pero ahora uno dice, wow, ¿cómo desobedecimos? El otro día estábamos hablando sobre que iba a la patrulla una camioneta con Volco o con Platón del ejército. Entonces tenían a los soldados ahí sentados en el Platón. Entonces hablamos, oye, pero ¿por qué los soldados sí a uno no lo dejan hacer eso? ¿Cierto? Hablamos sobre eso. Y claro, ¿no? Pues el ejército a veces le toca, ¿sí? Pero uno no puede subirse en el Platón ahora. Pero en los 90, 80, en mi época de joven, 80, 90, sí se podía. Y yo me fui, y nos fuimos con todos nuestros amigotes, ¿sí? Bogotá-Medellín, ¿sí? En una camioneta así, y bebiendo y haciendo cosas terribles, ¿sí? Yo no era creyente todavía, ¿bien? Y yo decía, pero ¿cómo hicimos eso? O sea, ¿cómo se nos ocurrió hacer eso? ¿Sí? Y claro, no le dijimos a nuestros papás que nos íbamos así, ¿cierto?
Pero ahora yo viendo digo, eso fue muy peligroso, ¿sí? Muy, muy peligroso lo que hicimos. ¿Sí? Es ilógico haberlo hecho. ¿Bien? Pero solo tiempo después tú dices, sí, así no debió ser. La ley es para mi bien y cuando desobedecemos, ¿sí? Entonces encontramos que, ¿sí? No hemos razonado, no hemos llegado a la obediencia correcta. Entonces, cuando los hijos no obedecen, hay que corregirlos. No es algo personal, ¿sí? Pero tampoco esa corrección es maltratar a los hijos, ¿sí? Dios tiene unas formas para la corrección de los hijos, es en amor, ¿sí? Y hay diferentes formas, ¿sí? Y las vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia de cómo corregir a los hijos y cómo castigar a los hijos? Bien, entonces hay padres humanitarianistas que dicen, no, yo a mis hijos sí no les voy a pegar, ni yo sí no los voy a hacerlo. Entonces se van al otro extremo de que tampoco los corrigen, ¿sí? Y hay que corregirlos. Entonces, Dios tiene unas formas para corregir, inclusive hasta llegar al castigo, ¿sí? Con dolor físico. Bien, entonces vamos a mirar cuáles son esas formas. Bien, lo primero, para que obedezcan debemos darle instrucciones, pero esas instrucciones deben ser claras, precisas, con consecuencias en ese momento que ya se les hayan dicho y también, ¿sí? Asegurando que hayan entendido. Bien. A veces los padres, como somos adultos y pensamos como adultos, y principalmente los padres hombres, los papás, creemos que los hijos son adultos y los hijos son niños, todavía no entienden. Pero también los niños, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Viven más por emociones que por razonamiento y entonces pues también por eso no obedecen. Entonces tenemos que dar instrucciones claras, precisas, con consecuencias, asegurando que ellos hayan entendido. A veces tú das la instrucción y crees que como tú la entiendes, entonces ellos también tienen que entenderla y a veces no la entienden. Bien, bien, entonces tenemos que darle ello. ¿Qué nos dice Proverbios 1.8? Vamos a ir a Proverbios 1.8. Ahí está cerca la anterior. Y nos dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bien, y este es un versículo muy importante para la disciplina. ¿Sí? Las instrucciones generales, ¿sí? Van a ser edificadas por el padre. No quiere decir que el padre sea el único que dé instrucciones, pero van a ser sembradas en el corazón de los hijos por el padre. Y cómo vivir con esas instrucciones en el día a día va a ser, ¿sí? Llevado, guiado por la madre. Entonces los hijos no deben despreciar esas instrucciones y esas direcciones de los padres. ¿Qué pasa entonces cuando desobedecen? Los hijos son niños, ¿sí? Están aprendiendo a razonar, a pensar, a tomar decisiones sensatas, ¿sí? Son jóvenes, ¿sí? También están aprendiendo a dominar sus propios pensamientos y producir decisiones de conciencia. Entonces, puede ser que no obedezcan. ¿Qué tengo que hacer? Darle instrucción, pero también estar pendiente de recordarles, bueno, recuerda esto, cómo vas con esto, cómo vas, ya lo hiciste, ¿sí? No es solo una instrucción y ya como a un adulto o como a un empleado, ¿sí? Bien, sino tengo que recordarle, ¿sí? Tengo que a veces ayudarlo, entre más pequeño tengo que ayudarlos más a que puedan obedecer. Bien, entonces también debemos estar seguros de que ellos puedan cumplir esa instrucción. Hay instrucciones demasiado grandes para ellos, puede ser, ¿sí? Y debo saber que ya los he capacitado en ello y que ya lo pueden cumplir. ¿Bien? No es cualquier instrucción. Entonces debo saber ello. Y a veces, inclusive puede ser que mi instrucción, ¿sí? Esté mal, porque dice en el Señor. Puede ser que los esté instruyendo o direccionando a algo que no es en el Señor, ¿sí? O puede ser que sí, que sea en el Señor, pero que haya información que yo no conozco, ¿sí? Por lo cual ellos no pueden obedecer esa instrucción. Entonces Dios da un derecho a los hijos, que es el derecho a la apelación de las instrucciones de los padres. Bien. Recuerden que cuando unos padres
dar instrucciones, no siempre conoces la verdad de todo. No siempre estás con los hijos todo el tiempo. Puede ser que ellos aún no puedan obedecerlo en el tiempo que el padre quiere. Porque tienen otra instrucción, porque deben hacer otra cosa antes para ahí sí poder hacer esta instrucción. Bien, entonces ellos tienen que tener el derecho a apelar. ¿Sí? Entonces pueden apelar la instrucción de su padre. Apelar no es autorización para desobedecer. Bien, pero sí podemos apelar. El Señor apeló. ¿Sí? Cuando dijo, pasa de mí esta copa. Ahí apeló al diseño, a lo que había que hacer, ¿cierto? Pero hágase tu voluntad, ¿cierto? ¿Sí? Y él sabía cuál era la voluntad, ¿sí? Pero, ¿sí? Ahí vemos una apelación. ¿Cómo es la apelación? La apelación es que el hijo debe preguntar, ¿sí? ¿Puedo apelar la instrucción? ¿Sí? Es decir, hay algo que yo no sé como padre, pero el hijo, al pedir permiso para apelar, y tenemos que enseñarles que ellos pueden apelar, ¿sí? Entonces, estar reconociendo la autoridad de sus padres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vas a apelar? Cuéntame. No, es que lo que pasa es que no sabía. Bueno, entonces no lo hagas todavía, sino después. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, los hijos tienen el derecho a apelar, pero solo una apelación. ¿Sí? Solo, no es apelar todo el tiempo, entonces no hacemos la obediencia. Entonces, ellos tienen el derecho a apelar. Hay que enseñarles desde pequeños que pueden apelar. Pero para apelar tienen que tener argumentos, ¿sí? No voy a apelar porque no quiero, ¿sí? O tienes que almorzar, voy a apelar porque no tengo hambre. No, es que no almorzamos porque tengas hambre, ¿sí? Bien, porque el hambre es a partir de 40 días. El resto es apetito, ¿sí? ¿Cierto? Entonces si tienes hambre es que llevas 40 días sin comer. Porque el Señor tuvo hambre después de 40 días. De resto solo es apetito, tienes ganas de comer, ¿sí? Entonces, para apelar hay que tener un buen argumento, hay que tener una evidencia, ¿bien? Pero él puede apelar, ¿bien? Entonces, tú le das la instrucción, comprueba si el hijo obedece. Si el hijo obedece, pues qué bueno, chévere, ¿sí? Bien, va a tener buenas consecuencias, va a tener beneficios, ¿sí? No siempre van a ser premios, sino solo cuando es exaltado su excelencia, ¿bien? Pero va a tener bien, va a ir bien en su vida. Pero ¿qué pasa cuando desobedece? ¿Sí? Entonces, debe corregirlo. Y hay 4 acciones que nos da la Biblia para corregir la desobediencia. Vamos a empezar por el entendimiento de la desobediencia de parte de Dios, ¿sí? Respecto a los hijos. Vamos a ir a Deuteronomio 21, 18 y 19. Es un versículo durísimo. Deuteronomio 21, 18 y 19 es de donde partimos para entender lo que Dios dice respecto a la desobediencia de los hijos. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, o sea, ya llegaron hasta el castigo y nada, ¿sí? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, ¿bien? Y lo apedrearán, ¿sí? ¿Cierto? Es lo que dice ahí después. Ese es el nivel de desobediencia, desde ahí vamos a partir. Hoy en Cristo ya esta ley no está vigente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios puso una ley, el Señor Jesús puso una ley, esa ley está en Juan 8:7, que nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Por lo tanto, la muerte por lapidación no es un principio bíblico cristiano, es un principio bíblico pero no cristiano, ¿sí? Porque la ley cristiana, entonces, cambió esa ley que estaba en Deuteronomio por la ley de Juan 8:7. O sea que, ¿qué pasa si tenemos un hijo contumaz? Ya no lo podemos sacar ahí a la puerta y agarrarlo a piedra, ¿sí? Antes podíamos hacerlo. Ese era el nivel de la desobediencia, pero ya no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en Cristo nos dio formas para lidiar con la desobediencia de los hijos y que no lleguen a ser contumaces. Y eso es una buena noticia. Entonces lo máximo que pueden llegar nuestros hijos a ser es necios, ¿sí? Pero no contumaces. Entonces vamos a mirar
¿sí? ¿Cuáles son los 4 niveles para corregir a los hijos? El primero, primero está en 2 Corintios 10:6. Primer nivel de corrección a los hijos. O sea, ya los hijos desobedecen, ¿cómo vamos a corregir? 2 Corintios 10:6 nos dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pablo está hablando a la iglesia, pero nos está dando un principio. La desobediencia hay que prontamente castigarla, ¿sí? Prontamente resolverla. El primer nivel de desobediencia, ¿sí? Entonces hay que corregirlo rápido. Eso es lo que llamamos desobediencia. O sea, la cualidad de carácter es obediencia, y lo primero que faltamos a la cualidad de carácter obediencia es el primer nivel, que es la desobediencia. La desobediencia se puede dar por muchos factores. Por una tontería, sobre todo los pequeños, tonterías accidental. Segunda de Corintios 16, ¿sí? Tengo malas citas. Sí, segunda de los Corintios. Sí. Bien. Entonces, si la desobediencia fue accidental, por ejemplo, ¿sí? O sea, se le dijo algo, pero fue accidental que no obedeció. Tenemos evidencia que no quiso desobedecer, sino que fue algo accidental. Tenemos que darle una nueva oportunidad. ¿Bien? Porque Dios siempre tiene nuevas oportunidades. Siempre hay una segunda oportunidad. Nuevas son cada mañana sus misericordias, nos dice Lamentaciones 3, capítulo 3, ¿cierto? Bien, entonces, Lamentaciones, que es el libro donde estamos en la reimunda ya super depre, ¿sí? Y ahí dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. Entonces, siempre hay oportunidad, pero no siempre tienes todas las oportunidades, porque también dice irreprensibles. ¿Y qué quiere decir irreprensibles? Que para ciertos asuntos no siempre tienes todas las oportunidades. Irreprensibles es 2 oportunidades nomás. O sea, tienes una oportunidad de desobedecer, desobedeciste, pecaste, bueno, te vamos a dar una segunda, pero no tienes tercera, ¿sí? Eso es irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no se pueda volver a reprender, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que se reprendió una vez, ¿sí? Pero que no va a haber una segunda vez para reprenderte, ¿sí? Es decir, el anciano debe ser irreprensible. Puede ser que peque, entonces va a estar en un proceso, ¿sí? Donde va a confesar su pecado, se le va a reprender su pecado, se va a restaurar, se va a arrepentir y listo. Pero si vuelve otra vez a lo mismo, entonces ya no puede ser anciano, ¿cierto? Entonces no siempre, aunque nuevas son las misericordias todas las mañanas, hay algunas cosas en las cuales no tienes todas las oportunidades, como cuando está la palabra irreprensible. Pero también irreprensible no es que pecó una vez y chao, no, siempre tienes una oportunidad, ¿sí? Bien, porque la gente, ¿sí?, puede obedecer al Espíritu Santo y puede arrepentirse, ¿sí?, de cualquier pecado. Bien, pero en algunas dignidades solo hay una oportunidad. En el caso de los hijos hay muchas oportunidades, todas, hasta que tengan 20 años, ¿sí? Entonces hay que ser pacientes y podemos darles oportunidad. Eso es accidental, entonces nueva oportunidad. Equivocación, se equivocó, o sea, tampoco quería, pero sí la embarró, lo hizo mal, ¿sí? Podemos darle una nueva oportunidad, también puede ser por equivocación. Ya te había enseñado que era así, ay, pero no, estuve inseguro en ese momento, me distraje, algo pasó, fue fortuito, me equivoqué. Entonces, bueno, una nueva oportunidad. Ahí tenemos que ser pacientes, controlar la ira, todas estas cosas. Bien. Pero, y hay una tercera forma de desobedecer, y es la procrastinación, ¿sí? Es cuando tú les dices, en 5 minutos vamos a cenar, ¿sí? Y ya voy, y siguen haciendo lo mismo. Entonces, ahí ya empieza a haber actitud. Ya tenemos que ejercer gobierno. Y cuando la desobediencia no es ni por accidente ni por equivocación, sino por procrastinación, entonces ellos van a perder los privilegios que tenían, o van a recibir malas consecuencias del asunto que se está procrastinando, por ejemplo, o que está causando la procrastinación. Por ejemplo, estamos viendo una película. Vamos a parar la película, vamos a cenar y volvemos a ver la película, ¿sí? Listo. 5 minutos va a estar la cena. Listo.
Bueno, ya, la cena, la cena. No, no, espera que está buenísima la película. Y no viene. Que vengan, nada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ya no más película. Perdieron el privilegio sobre la película. Entonces, las consecuencias a la desobediencia por procrastinación son directamente lo que causa la procrastinación. ¿Sí? Bien, lo que causa que eso no tenga. Entonces, ellos pierden ese privilegio. Bien, ese es el primer nivel de desobediencia, ¿sí? Y eso es como tratamos. Bien, bien. Pero ¿qué pasa si llegan a un segundo nivel de desobediencia? Que es la insensatez. ¿Qué es la insensatez? Es cuando no somos sensatos. ¿Y qué es la sensatez? La sensatez es la conclusión de la verdad. ¿Cómo tú concluyes la verdad? Cuando razonas. Razonas la evidencia y dices esto es verdad. Y cuando dices esto es verdad, entonces ¿qué es la sensatez? Entonces debo hacer esto. ¿Sí? Eso es sensato, obedecer la verdad. Entonces es la conclusión correcta de la verdad. Esa es la sensatez. Entonces cuando tú sabes la verdad, sabes la instrucción, pero aún así no la obedeces, no fue por equivocación, no fue por accidente, ¿sí? No procrastinaste, sino que no la obedeciste. Bien. Preferiste hacer otra cosa, ¿sí? Que eso, la ignoraste deliberadamente. Bien, entonces hubo insensatez. Entonces, veamos qué nos dice Dios acerca de la insensatez, que es el segundo nivel de desobediencia, o que se necesita corrección. Está en Proverbios 19:3. Nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios se irrita su corazón. Entonces acá en la insensatez ya él se está haciendo daño a sí mismo. En el primer nivel de desobediencia lo podemos resolver, ¿sí? Pero acá en la insensatez está empezando a tomar decisiones en contra del mismo y en contra de Dios, ¿sí? Está empezando a torcer su camino. No se ha caído al abismo, pero ya está empezando a alejarse, ¿sí? Y luego se va a irritar contra Dios. Entonces, al haber inicios de insensatez, tú repites la instrucción y ves y vas a ver la actitud de ellos si hay insensatez o no. Entonces, ¿qué dicen? La insensatez es: ay, aquí viene mi papá a sermonearme, empiezan a pensar otras cosas, empiezan a mover los ojos, empiezan a mover las manos, ¿sí? Las piernas. No están realmente en una actitud de humildad. Entonces, ahí tú ves que hay insensatez, ¿sí? No están razonando y tomando las decisiones correctas de la verdad. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hay insensatez? Si tú la identificas, entonces ya tienes que reconvenirlos verbalmente, ¿sí? Y ya, ¿sí? Empiezas en un tono diferente, ¿sí? Los reconvienes verbalmente, les adviertes verbalmente. Esta es la instrucción, debes hacerla en tanto, ¿sí? Bien, entonces ya no fue la instrucción como se dio la primera vez, como cuando la estaba repitiendo y definitivamente identificaste insensatez, sino acá ya es una instrucción de advertencia y ultimátum. Bien, entonces tú le das instrucción sin ira, ¿sí? Pero sí en un tono de advertencia, y le das la oportunidad de que se autogobierne y que diga: oiga, sí, ya me toca, ¿sí? Y lo haga. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Sí? Después de tú haberlo reconvenido verbalmente y no lo hace, entonces él ha pasado de la insensatez a la obstinación, ¿sí? ¿Qué es la obstinación? ¿Sí? Es ignorar la sensatez e ir por tu propio camino. Note que en la insensatez todavía estaba bajo el camino de Dios, pues estaba alejando, pero ya en la obstinación ya no va por el camino de Dios, ya se salió del camino, ¿sí? O sea, en la insensatez se estaba saliendo de la carretera y en la obstinación se salió de la carretera. Bien, entonces pasan a la obstinación. Entonces, tercer nivel de corrección. Entonces Dios nos da oportunidades con los hijos. Y así es que actúa Cristo con nosotros. El primero nos da la instrucción, es paciente, pero luego nos aprieta un poquito la tuerquita y luego tenemos unas consecuencias, ¿sí? Naturales, y ahí lo va haciendo con nosotros. Veamos el tercer nivel. Primero de Samuel 15:23 nos dice, primero de Samuel 15:23
Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, noten acá el nivel de lo que es la obstinación. Al principio, en la insensatez, se estaba saliendo, pero en la obstinación ya se salió, ya es como la idolatría, o sea, es un pecado directo a Dios, es más grave. Lo que vemos acá es que la obstinación es algo más grave que la insensatez. ¿Bien? Entonces, como ídolos o idolatría es la obstinación. Y vemos qué pasaba con la gente que hacía idolatría. Es más, vemos que dice los idólatras en Apocalipsis, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. ¿Bien? Entonces es algo ya grave. ¿Sí? Ya la obstinación, ya se requieren más acciones. Entonces, ¿cuál es la acción después de haberlo reconvenido verbalmente? Ya, entonces, viene primero un regaño con castigo. Ya tiene consecuencias. Cuando llega obstinación, ya hay consecuencias, ¿sí? Directas. Pero lo regañamos. El regaño no es gritar, ¿sí? El regaño no es pellizcar. No, el regaño es verbal. Bien, pero ya no es una advertencia, ya se lo advertiste. El regaño es como cuando decimos, mi papá me va a sermonear. Un sermón, ¿sí? Pero sin ira, ¿sí? Pero fuertemente en autoridad. Eso es un regaño. Y es para que reflexione su decisión de haber llegado a la obstinación. Entonces lo regañamos, le damos su sermón, porque hiciste ¿sí? Pero en forma fuerte, en amor, pero fuerte. ¿Bien? Y además le hacemos ver que la falta que cometió fue contra ellos mismos y contra Dios, no es contra nosotros mismos, no es personal, pero que nosotros como padres tenemos que obedecer a Dios y tenemos que administrarle las consecuencias a la obstinación. Bien, no allí, entonces, ¿cuáles son las consecuencias a la obstinación? Después del regaño, ¿sí? Se le administran las consecuencias. Esas consecuencias tienen tres opciones, ¿sí? Pérdida de privilegios, pérdida de propiedad y trabajo personal. Pérdida de privilegios. Los privilegios es todo lo que es fuera de la manutención, protección y educación. ¿Bien? Entonces, casi todo es privilegios, ¿sí? Pero los niños creen que tienen derecho a las cosas y no, los padres por amor les dan privilegios. Pero pueden perder esos privilegios. Entonces, fuiste obstinado en esto, no has tendido la cama, pues puedes perder el privilegio de tener cama, ¿sí? Vas a dormir en el piso. Obviamente no los dejamos a la intemperie, ¿sí? Tenemos que cubrirlos porque tenemos que mantenerlos vivos, ¿sí? Les ponemos harto sleeping y cobijas, pero dormir en el piso es duro, ¿cierto? Bien, pérdida de privilegios. Entonces, tiene el celular y el celular es... ¿Laurita está aquí? Ah, sí, sí está. El celular es después del almuerzo, ¿sí? Pero lo tiene antes del almuerzo. Entonces, una pérdida es el derecho al uso del celular en el día. ¿Bien? Eso es una pérdida de privilegio porque el celular es un privilegio. ¿Bien? Entonces, puede perder privilegios. ¿Bien? Aquí se difiere a la que vimos de la desobediencia primaria, porque aquí las consecuencias pueden ser directas o indirectas. En las primeras era lo que está causando la procrastinación. Pero aquí no, aquí pierdes el celular, puedes perder el helado del sábado, lo perdiste. Eso no era directo, ¿sí? Pero era un privilegio. ¿Bien? Segunda cosa, propiedad, decomisado. ¿Sí? La propiedad es, perdiste la propiedad, decomisado una semana, ¿sí? O hasta perderla para siempre. ¿Bien? Pierdes propiedad. Porque aunque sean de los hijos de la propiedad, los padres pueden expropiar esa propiedad. ¿Sí? Entonces los van a expropiar porque no saben administrar esa propiedad y esa propiedad le está causando obstinación. Entonces perdió la propiedad. Juega balón todo el día en la casa, entonces ¿qué pasa? Pues perdió la propiedad de balón, ¿sí? ¿Cierto? Entonces puede perder propiedad. Y la otra, trabajo personal, que es la que más me gusta a mí, es que cada uno tiene que lavar el plato, pero como tú estás obstinado, ahora le lavas el plato a toda la familia. Esa no le gusta a nadie, ¿sí? Porque es usar energía, ¿sí? En otras cosas. ¿Bien? Entonces, aquí en obstinación administramos estos tres tipos de consecuencias. Con estas consecuencias
Se espera que la persona reflexione de su obstinación y no siga en obstinación. Cuando estás lavando el plato de tus hermanos que no quieres lavárselo, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Ves? Tienes que obedecer, pero también Satanás está ahí trabajando. Pero tú dices, no, no quiero volver a lavar plato. Bueno, está bien, no va a autogobernar. ¿Bien? Entonces, note que aquí todavía no hay castigo con dolor físico. Y vamos en la obstinación. Pero ¿qué pasa? Que bueno, listo, le tocó la consecuencia, lavó los platos, pero al otro día volvió a hacer lo mismo. O sea que sigue obstinado. ¿Sí? Entonces ya pasar de la obstinación al cuarto nivel, que es la necedad. ¿Bien? ¿Y qué dice Dios de la necedad? ¿Sí? Veamos a Proverbios 26:3-5. Entonces, Proverbios 26:3-5 nos ilustra muy bien lo que es la necedad. ¿Bien? Y nos dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Bien? Proverbios 26:3-5, ¿sí es eso? ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué dice? En la necedad ya vamos a regañarlos, vamos a ver si reflexiona. No, no, ni siquiera hablen, administrenle lo que necesita la necedad. ¿Qué necesita la necedad? Vara. ¿Bien? Varita. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos una varita. Cuando llegan a la necedad, o sea, permaneció en su obstinación, ¿qué dice la Biblia? Castigo con dolor físico. ¿Bien? Pero no es agarrarlo a palo, a cable de plancha, ¿sí? A manguera fría, agua fría, ¿sí? A pellizco. No, eso no es el principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico de la vara? La vara es el principio bíblico, porque la vara es un instrumento entre ellos y nosotros como padres, ¿sí? No es algo personal, ¿sí? Es que ellos fueron necios y ¿qué se merece? Castigo con dolor físico. ¿Qué es ser necio? Necio es ser como un caballo o un burro, un asno, ¿sí? Dejó de razonar. Ya es como un animalito. ¿Y qué toca con los animalitos? Varita, ¿sí? Usted quiere educar a un perro, compre periódico. Y usted le hace así con el periódico, ¿le duele al perro? No le duele, ¿sí? Pero, ¿qué siente? El sonido, ¿sí? Y sabe que lo estás castigando por su necedad. Y por eso se necesita castigo con dolor físico. Entonces el principio es la vara. Un extremo es agarrarlo a palo, a plancha, a todo eso, cable de plancha, ¿sí? A cachetadas, a puños, a todo eso. Eso no lo diseñó Dios. Eso es maltrato físico. Y el otro extremo es no administrar castigo con dolor físico cuando son necios, ¿sí? Ignorar la necedad. ¿Bien? Entonces la Biblia nos dice que para la necedad, ¿sí? Hay que dar varita, ¿sí? Pero ¿cómo se da varita? La aplicación de vara es un acto de amor. En privado, porque es algo de vergüenza, y ese castigo con dolor físico, ¿sí? No lo va a llevar a que ya no solo sienta las emociones, sino sienta en su cuerpo también. Entonces diga, uy, sí, estoy mal. Bien, bien. Entonces, solo la necedad, que es el cuarto nivel, es la vara. ¿Bien? Hay padres cristianos que puede ser vara para todo y no. Tenemos que pasar por estas cuatro. Lo que pasa es que a veces en 10 minutos ya pasaste por las cuatro, ¿sí? Porque el hijo desobedeció, fue insensato, obstinación y llegó a la necedad. Ya tocó. Bien, veamos qué dice Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, el castigo ya es el dolor físico. Todo lo otro que hemos visto, los tres primeros, es corrección. Pero cuando ya no se corrigieron, ya los dos tratando de gobernarlos, él nada que cede a la verdad, toca como un animalito. Ya no puedo discutir contigo, ya no puedo gobernarte, ya toca darte varita. ¿Bien? Entonces, varita no es agarrarlos a palo, ¿sí? La Biblia da instrucciones de cómo administrar la varita. ¿Desde cuándo se da varita? No hay una edad, porque no hay una edad para la necedad. No es que desde los 3 los niños empiezan a ser necios, no. ¿Sí? Bien. Pero deben ser necios. O sea,
Debe saber que está necio el hijo, no que está desobedeciendo o que se equivocó. Tienes que llegar a agotar todos esos pasos para saber, está en esa edad, ya toca vara. Entonces, ¿cuál es la edad para la varita? La necedad. ¿Sí? Cuando haya necedad, ya tienes que aplicar varita. Pueden ser pequeños, ¿sí? Y hasta los 19 años. Una vez tienen 20, ya no puedes aplicarles vara. Así sigan viviendo en tu casa. Porque ya son adultos. 20 años menos un día. Sí, hasta los 20 años menos un día puedes darle ahí la vara de espíritu. Pero a los 20 ya no, porque ya están bajo otra vara, que es la vara del corazón. Ya como adultos estamos bajo la varita de Dios en el corazón. Y en el corazón duele más que en la pompa. ¿Bien? Entonces, Dios da instrucciones de cómo dar la vara. Eso está en Proverbios 10:13, 19:29 y 26:3. Entonces, dice ¿dónde? En los lomos. ¿Qué son los lomos? Desde la mitad de los glúteos hasta la mitad de la espalda. Entonces ahí usted puede dar varita, ¿sí? En cualquiera de esa altura. En los glúteos, Proverbios 10:13, 19:29 y 26:3. 10:13, 19:29 y 26:3. En los glúteos duele menos, ¿sí? A medida que va subiendo duele más, ¿sí? Entonces usted dice, vamos a ver, ahí tiene una escala, a ver dónde le da la vara. Y la vara es el único instrumento de castigo para los hijos, no hay otro. Este es el único, ¿sí? Lo otro es perder privilegios, ¿sí? Pero castigo con dolor físico es la vara. Entonces, cada hijo pues debe tener su vara y es una cuestión individual. Esta es la varita de Laura, ¿sí? Bien, entonces acá tengo la vara de Laura. ¿Y cómo se da la vara? Pues tiene que estar el niño de pie o para pues poder darle la vara. No es cogerlo a palo, sino subir la vara y por el acto de la gravedad, no duele mucho, ¿sí? Pero, ¿sí? Tampoco es un tocarlo, tiene que ser firme, ¿sí? Pero le duele más en el corazón, sobre todo cuando hay rebeldía. Cuando los hijos están rebeldes, no quieren la vara, ¿sí? Y cuando le dan la vara, siguen más rebeldes, ¿sí? Entonces, ¿qué estaban? Necios, ¿sí? Había necedad. Entonces, cada hijo debe tener su vara, deben estar accesibles a tomarlas, no por allá guardadas en el último cajón, sino ahí visibles mejor, ¿sí? Que ellos la puedan tomar, vaya por su vara, ¿sí? Y entonces ya saben que les va a tocar vara, no hay de otra. No es vaya por su vara y te hace una sonrita, bueno, ya no tienes vara, no. Ya la necesidad no hay nada que hacer, ya tienes vara. Ahora, mejor que tener una sola vara y no dos o tres, ¿sí? Porque no estás obedeciendo que te toca vara, ya te tocó, ya. Listo, una varita mejor que dos o tres. Bien, bien. Notemos que cuando Dios usa la vara, da autoridad. ¿Qué pasó cuando Dios le dio la vara a Moisés? Hubo autoridad. Cuando se le dio a Aarón, hubo autoridad. Cuando estamos administrando vara, que es castigo con dolor físico, ellos están entendiendo que somos autoridad delegadas de Dios. Pero por eso debemos administrar la vara correctamente y no agarrarlos a palo. ¿Bien? Entonces, esa es la última opción. ¿Bien? Lo que seguía después de la necedad era el ser contumaz, ¿sí? Que era ya después de haberle dado, ¿sí? Y sigue lo mismo, pues tocaba sacarlo y apedrearlo, pero ya no lo podemos hacer. Entonces en Cristo se espera que con estos 4 niveles de corrección podamos llevar a nuestros hijos a un discipulado correcto. ¿Bien? ¿Qué vamos a encontrar? Que los niños son los que más vara tienen. Ya cuando son jóvenes tienen menos vara. ¿Bien? Pero sí, hay que comprarle su varita. Nosotros le regalamos a cada hija de primer año su vara. Y a los 20, ahí se las vamos a devolver otra vez. O sea, ya se las puede llevar, ya no las vamos a usar nunca con él, ¿sí? Pero todavía cada una tiene su vara, ¿sí? Y hace harto no les tocan vara, pues, ¿sí? Pero hagamos. A veces, por nuestra propia ira, nuestra propia carne, usamos castigo con dolor físico que no es la vara. Y dañamos el corazón de los hijos, ¿sí? Podemos pedirles perdón, restablecerlo, pero que una cicatriz en el corazón de los hijos. Entonces, por eso Dios diseñó la vara, por eso es mejor tener la vara cerca, ¿sí? Bien, a veces estamos afuera, en el carro tenemos una vara,
Esa sí es comunal para las tres. ¿Sí? Pero a veces no estás en el carro. Entonces bueno, con un palito o algo, o a veces no puedes administrar vara en ese momento. Entonces, bueno, más tardecito resolvemos ese asunto. ¿Bien? A veces recordemos la administración de vara en privado. Y una vez, ¿sí?, se administra la vara, entonces le pregunta, bueno, o antes de administrar la vara le preguntas, ¿qué hiciste? ¿Qué dice Dios? ¿Qué pasa con la necedad? ¿Qué debo hacer entonces? Darte vara, ¿cierto? Ok, entonces vamos a la vara. Y luego, si el hijo le damos oportunidad de que pida perdón, se arrepienta, si el hijo lo hace, lo abrazamos, bienvenido, y ya, se olvidó eso. ¿Sí? Pero el hijo puede quedarse rebelde, ¿bien? Y le diste vara y sigue, ¿sí?, rebelde. Entonces, hay que hacer? Tratar de, ¿sí?, volver a razonar con él. ¿Sí? A veces si uno vaya allá a la esquina y mire la pared, no lo podemos dejar solo. Porque cuando nosotros somos necios ante Dios, ¿qué hace Dios? ¿Nos deja solos? No, nos acompaña, ¿cierto? Él no deja esa oveja por allá botada, Él va y está con ella. Entonces, vaya solo allá, siéntese en la sillita de la reflexión. No, porque ¿qué pasa cuando lo dejamos solo? ¿Quién le acusa? Satanás. Lo estamos exponiendo al enemigo a que le acuse. Si ve, y su familia es que es cristiana y dándole vara, ¿sí? ¿Sí? O si ve tal cosa. Entonces, hay que acompañarlos. Muchas veces el hijo va a seguir en rebeldía ahí, en ese momento. ¿Sí? Bien, entonces hay que orar y tienes que ver alguna causa más profunda para ello. Bien, hay que mirar entonces qué está pasando en alguna de esas 4 áreas de Lucas 2:52. Entonces, Dios quiere que cada uno entendamos, ¿sí?, que a veces los hijos van a llegar hasta la necesidad. La vara es como un arma, hay que tenerla para nunca querer usarla, o como el airbag del carro, hay que tenerlo para nunca querer usarlo. ¿Bien? Entonces hay que tenerlas, pero nunca queremos. Dios nos da suficiente forma para que no lleguemos a la vara, pero a veces pues toca. Bien, entonces dice Proverbios 13:24, estos son los 2 últimos. Dice, el que escatima la vara odia a su hijo. Odia a su hijo. El que escatima la vara, o sea, el que no le da vara cuando tenga necesidad. ¿Sí? Más el que lo ama lo disciplina con diligencia, o sea que le da vara diligentemente cuando tenga necesidad, no todo el tiempo. Entonces, la necesidad va a ser la excepción. Podríamos resolver todos los asuntos sin vara, ¿sí?, pero a veces hay necesidad. ¿Bien? Bien. Entonces, una vez que el hijo ha entendido, ¿sí?, entonces, pues se abrazan y listo. No se vuelve a recordar eso, ¿sí?, porque ya el hijo se arrepintió, entendió, pidió perdón. Puede ser que vuelva a equivocarse en lo mismo y vuelva a llegar a la necesidad, requiere otra vez vara, ¿sí? Bien, pero a nadie le gusta que le den varita, ¿sí? No es chévere. Entonces, ¿sí?, eso va a hacer que ese castigo con dolor físico, que ni siquiera duele mucho, duele un poquito, ¿sí?, los va a hacer reflexionar un poco. Bien, en 2 de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces, ¿cuándo el hijo está haciendo el mal? Solo cuando es necio. De resto, ¿sí?, está cometiendo mal, pero no lo está produciendo, no está generando una raíz de actuar en contra de Dios. En la desobediencia no obedeció, múltiples causas. En la insensatez no está en contra de Dios, pero se está saliendo de la carretera. En la obstinación cree que él puede por su propia sabiduría, ¿sí?, pero en la necedad sí está en contra de Dios. Bien, y ese es hacer el mal. Entonces es lo que nos dice 2 de Samuel 7:14. Bien, entonces una vez el hijo pide perdón, entonces bienvenido, está bien, entonces tú tienes que estar orando porque fue lo que pasó con esa necedad del hijo, ¿sí?, y ver qué sucede, pero también es un tiempo de darnos cuentas. Isaías 1:18 que nos dice, venid tú y razonemos, démonos cuentas, ¿cierto? Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Entonces ya estaba rojo su pecado y ahora está blanco. Ya,
listo, seguimos la vida sin problema. Bien, bien. ¿Qué pasa si después de la vara nada, sigue rebelde, tú tratas de razonar con él? No, ¿sí? Entonces tenemos que orar, ¿sí? Y acompañarlo, ¿sí? Pero no dejarlo abandonado. No puedes estar todo el tiempo con él, ¿sí? Entonces ya vuelves a la vida, estás orando y estás viendo cuál es la raíz, entonces que está llevando a esto. Pero puede ser que el hijo después diga, oye, sí, yo pido perdón, inmediatamente lo abrazas, le dices bienvenido y ya, se superó el asunto. Bien, la vara protege al hijo de la vara de la espada del gobierno. La vara protege al hijo de la espada del gobierno. Si el hijo no recibe vara en su necedad, cuando sea adulto, ¿sí? El gobierno le va a dar espada por su necedad, ¿sí? Hasta la cárcel. ¿Bien? Entonces es mejor una pequeña varita que, ¿sí? Tiempo en la cárcel o espada del gobierno. ¿Bien? El desafío es cómo podemos nosotros entender cómo educar a los hijos cuando desobedecen. ¿Bien? Nosotros no fuimos educados con vara, yo creo que aquí pocos. ¿Sí? ¿Sí? Algunos sí. Con vara no, con palo y con. ¿Sí? Era un tronco. ¿Sí? Era un riel. ¿Sí? Chancla. Todo. Entonces, no fuimos bendecidos en la corrección. ¿Sí? Pero qué bueno que podamos bendecir a nuestros hijos en la corrección, ¿sí? De castigo con dolor físico con vara, ¿sí? Y no como nos tocó a nosotros de pronto. ¿Bien? Ese es el desafío. Porque Dios sí tiene provisión y Él ha provisto, ¿sí? Las formas de lidiar con el castigo de los hijos cuando se necesita castigo con dolor físico. ¿Bien? Y ese es el depósito que ha dado a los padres, poder administrar inclusive el castigo con dolor físico. ¿Bien? Cuando la gente entiende la vara, pues ya entiende que no es maltrato, ¿sí? Porque realmente no duele un poquito, pero no es que duela tanto, ¿sí? Tiene que ser firme, pero no es agarrarlos a palo. Bien, bien. Además, duele mucho menos allí que en los brazos, en las manos, en la cara. Bien, bien. Entonces, ese es el desafío que tenemos, ¿sí? Y si vemos que pasa algo más, tenemos que hacer guerra espiritual, orar, que Dios nos revele qué está sucediendo. ¿Bien? Porque a veces hay rebeldía por algo que está sucediendo en la vida de los hijos que desconocemos. Entonces hay que ir e investigar. Pero si efectivamente seguimos estos lineamientos de Dios, muy pocas veces llegaremos a la vara. Realmente pocas veces. O sea, de 100, 5 veces. ¿Sí? Entonces, realmente la vara a veces se vuelve instrumentos de decoración. ¿Bien? ¿Sí? Porque ya cuando son jóvenes casi no les toca vara. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Entonces, pues que Dios nos anime y nos guíe en cómo educar a nuestros hijos con la vara y oremos para que nos capacite. Dios, hoy hemos expuesto lo que tú hablas acerca de la vara, un tema que no se habla mucho, pero te pido, Dios, que nos des primero como padres, como cristianos, tu corazón de misericordia, paciencia, humildad, y aléjanos de la ira, que no se sobreponga nuestra ira en el castigo de nuestros hijos, que entendamos que es un diseño de amor tuyo para ellos y que es una forma de que también ellos te conozcan. Te pedimos por nuestros hijos para que ellos puedan entender el valor de la obediencia y el valor de tus leyes, que cada uno pueda entender que es mejor obedecer de primera manera, inmediatamente, en amor, que llegar a otros niveles. Y que tu ley pueda ser ejemplificada a través de la vida de nosotros como padres y de ellos como hijos. En tu nombre oramos.